Maestro Porto, colegas de la carrera de Historia y estudiantes, público que ha venido esta noche. Es para la carrera de Historia y para el Instituto de Investigaciones Históricas un honor tener a estos invitados dirigentes fabriles que han hecho posible, junto con estudiantes de la carrera de Historia, la recopilación de sus luchas que están escritas en este libro. Yo voy a presentar brevemente a los que van a participar para luego dejarlos que hablen, que nos hablen a todos. En primer lugar, el maestro Luis Oporto, licenciado en Historia por la UNSA, maestro en Historia Andina, es director del Archivo y Biblioteca de la Vicepresidencia del Estado, y entre sus publicaciones, que son muchas, mencionaré las más importantes: el Diccionario de Archivistas de Bolivia, la Historia de la Archivística Boliviana, Uncía y Yayagua, Empresa Capitalista y Apropiación Social del Espacio 1900-1935, Mujeres en la Historia de Bolivia, Imágenes y Realidades del siglo XX. Los dirigentes fabriles que nos acompañan son Pascual Maidana y Raúl Lobatón. Está el viceministro de Trabajo y Previsión Social, Víctor Luna Reinaga. Quiero decir que este libro es muy importante, al igual que la conferencia que va a dar el maestro Porto sobre usos de la historia oral en Bolivia. Importantísima para recuperar la historia de los pueblos, de los movimientos laborales, de la historia local, regional, de las reivindicaciones sociales. Este trabajo se ha hecho con la concurrencia de los dirigentes fabriles y la participación de estudiantes de la carrera de Historia. Esta conjunción es muy importante, que los estudiantes de la carrera estén apoyando a los dirigentes a escribir su historia bajo la guía del profesor, que fue precisamente el maestro Oporto. Les agradezco por haber venido y voy a dejar en manos de los participantes la palabra. Muchísimas gracias a la directora de nuestra carrera, doctora Beatriz Rosels. Y quiero expresar una felicitación a esta iniciativa que surge de nuestra carrera para organizar numerosas actividades. Miguel Caspa está promocionando esta actividad con otros estudiantes y autoridades del Instituto de Investigaciones Históricas, lo que nos place sobremanera porque muestra la dinámica que desarrolla la carrera de Historia con una sorprendente regularidad que ha puesto sobre la mesa del debate diversos temas. Y es importante también señalar que tenemos acá a compañeros fabriles, Víctor Hugo Reinaga, Raúl Lobatón, Pascual Maidana y Víctor Hugo Reinaga, el viceministro de Trabajo, que nos acompaña esta noche. Quiero comentar brevemente que este proyecto de historia fabril del movimiento fabril de Bolivia, reconstruido a través del testimonio de sus protagonistas, 1950-1980, ha sido formalmente inscrito como proyecto de interacción social en la carrera de Historia. Y este trabajo ha permitido reunir a dirigentes históricos del movimiento fabril, Humberto Pavón Trujillo, que está acá con nosotros, Stanley Camberos Camacho, Pascual Maidana Quispe, Felipe Tapia Quispe, Zenelo Aiza Rodríguez, Carmelo Sillerico Mendoza, Dionisio Alanoca Yucra, Napoleón Suñagua Mamani y Hernán Ariñez Troche.
Estos dirigentes históricos del movimiento fabril han trabajado durante 3 jornadas intensas, compartiendo esa memoria que conservan prodigiosamente con ellos para socializarlo. Y felizmente tenemos ahora en este libro ya transcrito y accesible a la ciudadanía. Los estudiantes que han participado en este proyecto, hay que mencionarlos también: Daniela Vera Villanueva, María Zené Ortiz Torrico, Gisela Paredes Verástegui, Miguel Fernández Gómez, Humberto Estefano Carvajal Flores y una compañera que también ha participado, la conocen todos ustedes, permítanme ver. No, es Norín. Por un error de la imprenta no hemos consignado en la portada ese dato, pero tengo que decirlo, acudiendo precisamente a esta obra. En la metodología que se ha aplicado, los estudiantes han tenido una participación importantísima, y es precisamente en esa fase en la que nuestra compañera Norín Avilés Vargas, conjuntamente con las personas que he mencionado, ha participado. Para no dejar vacíos en esta información, hay que mencionar precisamente a profesionales voluntarios, historiadores ya profesionales que se han sumado a este proyecto: Minerva Coronel, Judith López Uruchi, ella es antropóloga; Verónica Arcieniega Guzmán, ella vino de Sucre; y Marcelo Ramos Flores, que luego fue contratado para acompañar la investigación. La historia oral como método para reconstruir la historia ha cobrado inusitada vigencia por diversas razones, pero es sorprendente ver que en el caso boliviano y peruano la historia oral se remonta a una tradición muy consolidada ya en la era prehispánica. La oralidad formó parte de la estructura administrativa del Imperio Inca. El trabajo de los Quipucamayoc y de los Amautas, precisamente, desarrolló una amplia historiografía en esa época tan temprana. Muy pocas civilizaciones en el mundo han logrado alcanzar ese alto nivel que estamos mencionando de un uso de la memoria para fines de consolidar políticas de Estado. En la colonia, lo que nosotros vemos en muchos casos como fuente impresa no es sino una transcripción de las relaciones de los Quipucamayoc, de los Amautas, que durante largas décadas vaciaron la memoria que conservaban en sus cerebros, y una vez que se consolidó esta labor, se ordenó la destrucción de los quipus formalmente en 1598. Es importante mencionar que en esa época, luego de la invasión y conquista del Perú, virreyes y gobernadores ordenaron levantar declaraciones de los antiguos Quipucamayoc y Amautas, empeñados en describir el pasado incaico, empleando cuestionarios previamente elaborados destinados a recoger las declaraciones, las que fueron protocolizadas.
el español buscó pues darles valor legal a esta información oral que recopilaron. Estas declaraciones han pasado a la historia con el nombre de informaciones tomadas a los Quipucamayo, de las que se conocen aquellas que fueron ordenadas por Vaca de Castro, y estas informaciones recogidas por Vaca de Castro dieron lugar a esta obra titulada Descendencia y Gobierno de los Incas. La Gasca también hizo lo mismo, y precisamente la información recogida por la Gasca generó gran parte de la información de Cieza para su Crónica del Perú. Cañete también mandó recoger estas informaciones, y por supuesto de toda esta información se nutren las obras de Santillán y Polo de Ondegaldo. El mismo Virrey Toledo siguió esta metodología tan avanzada para la época, y con lo que logró recuperar Toledo, se escribe la historia índica de Sarmiento de Gamboa. Finalmente, como ejemplo, citamos las relaciones levantadas por Martín Enríquez, que trascienden la obra de los cronistas post-toledanos. Ya en la época republicana, la oralidad fue también una tradición implantada desde los inicios, fundamentalmente en los debates parlamentarios. Las obras que publica actualmente la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el nombre de redactores, expresa este uso permanente de la oralidad. Todos conocemos las leyes promulgadas que se publican en la Gaceta Oficial de Bolivia, pero no conocemos el espíritu del legislador, que está expresado precisamente en estos debates parlamentarios, que son luego transcritos y publicados en los redactores del Congreso. ¿Por qué surge en los últimos tiempos? Hablamos fundamentalmente de la década del 80 adelante, este uso sistemático desde la academia de las fuentes orales para reconstruir la historia. Se debe fundamentalmente al carácter de la historiografía. La historiografía que se ha generado en general se caracteriza por su naturaleza segregacionista. Va a recuperar con mucha precisión aspectos fundamentales de la vida social, política, económica, de las ciudades fundamentalmente, y de las sociedades que son claramente identificadas como sociedades de élite. Nuestra oligarquía fue la que se sirvió de esta historiografía para trascender a la historia, y sin duda alguna podemos conocer con mucho detalle las obras de gobierno, esta historia presidencialista, los fastos militares, la vida y obra de los empresarios. De una u otra manera los hemos consignado y están registradas en la historiografía que se ha ido generando en Bolivia. Pero lo que no está incorporado en esta historiografía es la acción de las masas, el movimiento obrero popular, campesino, que sin duda también aparecen en estas historias escritas por las élites, para las élites, pero generalmente los vamos a ver transformados en estadísticas, y cuando los vemos en los conflictos bélicos, generalmente van a estar en primera línea, como señala la tradición popular, como carne de cañón. El resto de la sociedad civil
ingresa a la historia a través de la prensa diaria. Es la otra alternativa que tenemos. La prensa diaria, que en Bolivia ha sido muy consistente, nos ha dejado testimonios de lo que han protagonizado estos componentes segregados de las historias oficiales que aparecen con mucha frecuencia en los registros de la prensa diaria. La revolución, la conflagración social, la movilización de las masas han sido los motivadores para el ingreso de este sector excluido de la historiografía oficial en los anales de la historia. Por supuesto que la prensa tiene también su propia visión. No se va a distinguir demasiado, no se va a diferenciar demasiado de esa concepción que tiene la historia oficial del papel de los movimientos populares, de obreros, trabajadores, indígenas y campesinos. Sin embargo, la prensa no tiene el objetivo de hacer una reflexión académica, sino de registrar un acontecimiento. Y es en ese aspecto que la prensa va a estar muy nutrida, salpicada permanentemente de informaciones escuetas, sesgadas también, pero que ya van a dar consistencia a la acción social de estos grandes sectores de la sociedad. Es evidente que en nuestra historia, en nuestra historiografía escrita por las élites ilustradas, se ignoró a los indios, a los trabajadores, a los anarquistas, políticos y militantes de izquierda. Pero así como fueron perseguidos con saña estos dirigentes, militantes de los movimientos populares, la historiografía, curiosamente, también los convirtió en subversivos, disociadores, estigmatizándolos en sus narraciones. No podemos dejar de mencionar que los obreros tuvieron sus historiadores, pero son la excepción. Intelectuales comprometidos con los sectores sociales, populares y los propios trabajadores escribieron su historia, muy distinta, sin duda, al de los historiadores que estaban al servicio de las élites. No quiero generalizar, existen también académicos que han escrito sobre los movimientos obreros y populares, pero son la excepción sin duda. Los movimientos sociales y los trabajadores no tienen una historia de conjunto. A pesar del esfuerzo que se han hecho por parte de los intelectuales comprometidos y los propios obreros que han dejado sus testimonios, hasta el momento carecemos de una historia de síntesis, una historia de conjunto. No tenemos una historiografía que se construya el proceso social, político y cultural de los sectores mayoritarios, de los trabajadores, fabriles, mineros, gremiales. No tenemos historias de las poblaciones indígenas o de los movimientos campesinos. Y es por esa razón que la oralidad surge como una alternativa para la reconstrucción de la historia de los pueblos. Hay varios ejemplos que quiero mencionarles de estos esfuerzos que se han plasmado en historias fragmentadas muy importantes que han empleado la historia oral, acudiendo en gran medida a las historias de vida para mostrarnos la reconstrucción de distintas sociedades. Un ejemplo notable es, por ejemplo, la obra de un antropólogo norteamericano que en 1945, muy joven, llegó a Bolivia y se internó en el oriente boliviano y fue el primero que contactó
con los Sirio-No. Los Sirio-No en ese momento estaban en un proceso migratorio, pues eran nómadas, y ellos estaban tratando de establecer un hábitat permanente. Durante los 5 años que vivió con ellos, Alan Holberg escribió su tesis doctoral y le dio el nombre de Nómadas del Arco Largo, los Sirio-Nos del Oriente Boliviano, publicado posteriormente en castellano en 1978. Por primera vez podíamos conocer una historia completa, global, de un pueblo indígena, pero era apenas uno de una constelación que superaba en esa época las 50 agrupaciones indígenas. Jürgen Zister, antropólogo alemán, le ha dado un sello propio a su labor de reconstrucción de la historia de los pueblos indígenas del oriente boliviano. Su labor monumental, sin duda alguna, no ha sido debidamente valorada, pero vamos a encontrar una característica en la obra de Jürgen Zister. Jürgen Zister, a diferencia de otros investigadores académicos, considera a los narradores indígenas como coautores e incluso autores de la obra que publicó con su organización no gubernamental denominada APCO, Ayuda para el Campesino del Oriente Boliviano. Esta característica de Jürgen Zister, sin duda alguna, lo diferencia notablemente del resto, y él no está equivocado, puesto que él señala con claridad que lo que hace es recoger esa información, sistematizarla, transcribirla y publicarla. Y esto van a ver ustedes en sus distintas obras. Aparecen los narradores indígenas como autores de estas impresionantes descripciones. La antropología sin duda ha sido una de las vertientes que ha generado muchas obras emblemáticas muy próximas a la historia, sin duda alguna. Me refiero, como otro ejemplo notable, el de Jung Nash, que usó los testimonios orales en su emblemática obra sobre la minería de Oruro. Esa obra, que en castellano ha sido traducida como Nosotros nos comemos a las minas y las minas nos comen a nosotros, marcó un antes y después en el uso de los testimonios orales para la reconstrucción de la historia. Casi inmediatamente, Moema Wieser, una antropóloga alemana, conmocionó al mundo con el testimonio de una mujer de las minas, Domitila Chungara, con un título por demás significativo, Si me dejan hablar. Este impresionante testimonio de Domitila Chungara ha sido recientemente reeditada en la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, lo que permite un acceso inmediato y muy asequible a esta obra que fue agotada hace mucho tiempo. La otra vertiente viene desde la sociología. La sociología nos ha dado excelentes ejemplos de qué es lo que se debiera hacer empleando la historia oral. Zulema Lem y Silvia Rivera reconstruyen la historia del movimiento anarquista con esta sorprendente obra titulada Artesanos y la ética del trabajo. El taller de historia y participación de la mujer, una ONG que lamentablemente ha desaparecido, contribuyó mucho a aproximarnos a la historia, a esa fascinante historia de la rebeldía femenina. Mencionamos el trabajo de Anna Batsford e Ineke Divid, Agitadoras del Buen Gusto, Historia del Sindicato de Culinarias, 1935-1958. Ineke Divid, ya por su propia cuenta, con el mismo taller de historia de la mujer, escribe Polleras Libertarias, Federación Obrera Femenina, 1927-1965. Elizabeth Peredo continúa la labor y nos entrega Recoveras de los Andes, la identidad de la chola del mercado, una aproximación psicosocial.
El taller de historia oral andina se convierte en un verdadero laboratorio de uso y de construcción de la historia. Una de sus primeras publicaciones será el indio Santos Marca Tola, cacique principal de los ayllus de Callapa y apoderado general de las comunidades originarias de la República. Un segundo opúsculo, muy breve, muy escueto, pero revelador, se refiere a los constructores de la ciudad, tradiciones de lucha y de trabajo del Sindicato Central de Constructores y Albañiles, 1908-1980. También publican posteriormente Mujer y Resistencia Comunitaria, Historia y Memoria, 1910-1950, y finalmente una historia de síntesis, La mujer en la historia, la mujer andina en la historia. Desde el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA, Esteban Ticón Alejo va a vanguardizar una serie de trabajos que usa la historia oral. Y aquí tenemos una característica interesante porque vamos a ver ya las versiones en idioma aymara y castellano. Menciono como ejemplos la historia oral de los aymaras de Cumpu San Salvador de Jesús de Machaca, testimonios aymara castellano, Nuestra historia Jesús de Machaca, Yayo Ayo, y finalmente ya un libro mucho más elaborado, Memoria Política y Antropología en los Andes Bolivianos, Historia Oral y Saberes Locales. Como podemos ver, la historia oral ha sido siempre motivo de uso, pero curiosamente no son los historiadores los que van a explotar esta beta. Sin duda alguna, la antropología, la sociología, ha hecho un trabajo historiográfico con los ejemplos que hemos mencionado. Pero los historiadores, ya profesionalmente hablando, se han aproximado de manera muy tangencial, usándolo más bien como un complemento de las obras de investigación que van a privilegiar, como lo sabemos todos, el documento impreso, ¿no? La formación académica del historiador nos va a llevar a privilegiar esas fuentes, quizás como una herencia positivista, aunque por supuesto, como menciona un historiador, Gustavo Rodríguez, el documento habla y hay que saber cómo hacerle hablar. Y en eso nos diferenciaremos de los positivistas. Sin embargo, se ha ido generando una metodología para el uso de la historia oral. El testimonio oral en sí mismo no es sino la fuente primaria para la historia oral. Y eso ya lo observamos con mucha claridad en esta metodología de la historia oral de Carlos Mamani, que llama la atención sobre este aspecto. Desde otros puntos de vista, vemos que los testimonios han sido privilegiados también para ciertos sectores de la sociedad. Como hemos visto en los ejemplos, una forma de aproximarnos al sector femenino a lo largo de la historia ha sido el testimonio oral. Una investigadora argentina, Laura Benavida, analiza por su parte el rol de los historiadores que emplean las fuentes orales, y ella va a cumplir con una parodia. Si hablamos de estos historiadores, estaremos hablando de historiadores orales. En el caso boliviano hay un texto interesante de Enriqueta Alcéreca, que se refiere a los testimonios como una forma de aproximarse a analizar la situación de la mujer. En los aspectos metodológicos se ha hecho mucho énfasis
en el uso de la historia oral que permite dar voz a los que no la tienen. Y son precisamente los sectores que hemos mencionado, y aquellos sectores que carecen de historias de síntesis, historias de conjunto. Si asumimos esa premisa, el uso de la historia oral implica que el pasado que estamos analizando, a diferencia de lo que sucede cuando empleamos fuentes primarias impresas, tiene sentido desde el presente. Pero ahí tenemos fundamentalmente un problema, que es contar de manera presencial y física con aquellas personas que aún tienen en su cerebro esa memoria de los hechos que han protagonizado. Lo que en las fuentes primarias se conoce como fuentes indirectas, porque para acceder a esa información tenemos que emplear aquellos que se han producido en épocas pretéritas. En el caso de la historia oral, si bien los protagonistas han sido testigos de esos hechos pasados, están presentes, están vivos. Y es por eso que tiene sentido esto que señalan, que el pasado tiene una significación muy grande desde el presente. Y eso es lo que le da la fortaleza al testimonio oral. Hay que advertir que en la metodología se hace mucho énfasis en respetar los derechos del entrevistado. Y el ejemplo que hemos mencionado de Jürgen Richter es aislado, pero sí vemos que es posible. ¿Quién es el autor de una historia? En realidad es el entrevistado, que generosamente transmite ese su saber, su conocimiento, y eso obliga también a una posición ética del historiador, pues hay una obligación de devolver al entrevistado aquello que nos ha proporcionado y se ha construido con su testimonio. Hay un derecho y hay una ética en el historiador que debe ser respetado. El testimonio oral viene a ser la fuente primaria del archivo, de un archivo que servirá precisamente para la reconstrucción de la historia. Entonces, la labor de la historia oral está todavía planteando esta necesidad de organizar los archivos de historia oral. El simple hecho de sistematizar la información y publicarlo no resuelve el problema. Tenemos que contar con repositorios de historia oral, así como tenemos los repositorios de archivos de fuente primaria impresa. Quisiéramos acceder, por ejemplo, a los registros orales que han dado lugar a los trabajos del taller de Historia y Participación de la Mujer, del taller de Historia Oral Andina, de la misma labor que realiza nuestra carrera de Historia, que tiene un archivo oral. Y es esa fuente primaria la que el historiador va a intervenir ya con la metodología académica, profesional, para usar la fuente oral no como un aspecto complementario, sino como una fuente alternativa, una fuente paralela, capaz de interpelar a la historia que conocemos. Concluyendo, podemos afirmar que el uso de la historia oral como fuente para la reconstrucción de la historia se ha dado ya con mucha persistencia en niveles académicos. Sin embargo, existe todavía
una tímida aproximación a la historia oral desde los historiadores académicos. Por la naturaleza de la formación misma, nosotros disponemos de archivos de fuente impresa, pero no disponemos de archivos que han generado los sectores excluidos de la historiografía. Me refiero a los trabajadores, fabriles, mineros, gremiales, a los sectores sindicales, campesinos y a esa población indígena que hasta el momento no aparece en la historiografía oficial con su propio testimonio. La historia oral viene a ser un desafío, puesto que se convierte también en un compromiso con la realidad social de ese pueblo, de esa sociedad que vamos a intervenir. Permite traer la memoria al tiempo presente, con mucho esfuerzo sin duda alguna, superando muchas dificultades. Se ha cuestionado la validez de la historia oral, del testimonio oral. El testimonio oral no precisa cronologías como lo hace un documento impreso. No hay lugares, fechas, horas documentadas de una acción. La memoria oral no alcanza ese nivel de registro. Pero la metodología de la historia oral permite, sin duda alguna, superar varios limitantes. ¿Qué se observa cuando hacemos historia oral? Un interés innato del entrevistado de aparecer como protagonista de un acontecimiento, de una época. Y es un derecho legítimo. Quiere entrar a la historia, con legítimo derecho, por supuesto, porque ha sido militante, dirigente, ha expuesto su vida, ha gastado su vida. Y el ejemplo son los compañeros fabriles en esta noche. Ellos están acá, después de haber superado una serie de experiencias dramáticas a lo largo de su vida, con persecución, exilio, destierro, tortura, y por esa razón tienen derecho legítimo a expresar su testimonio de vida. En la metodología que hemos empleado nosotros en este proyecto de historia del movimiento fabril de Bolivia a través del testimonio de sus protagonistas, hemos combinado, por supuesto, ese deseo, hemos comprendido ese deseo de los trabajadores fabriles de aparecer con nombre y apellido, con su propia historia de vida. Y aquí están las historias de vida que han sido registradas, han sido sistematizadas, y en ello tienen cada uno de los protagonistas, tienen su sello, su nombre, su apellido. Nadie compite con ellos, ninguno de ellos. Cada uno es una individualidad marcada. Pero el taller de historia oral implica también un cuestionamiento a la historia que se ha generado, y se lo hace en la forma como ellos deliberan, en un plenario, en una sesión plenaria. Y en ese momento, cuando el taller de historia oral se convierte en una construcción colectiva, el protagonismo individual cede de manera natural, porque van a empezar a contrastar sus propias visiones con ese grupo de trabajadores que les han acompañado en el camino de la construcción de su propia historia. Ese mecanismo de regulación que se da cuando los compañeros fabriles expresan su testimonio de manera colectiva, el afán de protagonismo prácticamente no existe, cede para explicar cómo se ha organizado un movimiento social,
porque ellos no hablan en nombre propio, sino en ese taller se expresan como dirigentes, como delegados, como representantes de sus sectores. Y en ese aspecto, la transcripción de los textos respeta en todo su alcance la forma narrativa que ellos han empleado. Aquí están identificados con su nombre y apellido los testimonios que han desarrollado en el taller de historia oral. Y los hemos diferenciado de las autobiografías que cada uno de ellos ha ido generando en esa relación con el estudiante. Esta forma de aportar con historia oral, con fuente primaria, que está disponible ahora para que el historiador profesional intervenga en ese proceso, en el análisis de ese proceso, empleando estas fuentes primarias, de la misma manera que lo haríamos con un documento impreso oficialmente aceptado. Es un esfuerzo muy grande. Estamos siguiendo esa tradición que ha implantado el taller de historia oral andina, el taller de historia y participación de la mujer, para poder entregar a la sociedad una versión propia de los sectores que no tienen historia, que carecen de historia. Para terminar, quiero indicarles que el ejemplo de esta historia del movimiento fabril de Bolivia ha sido motivo de reflexión en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, y han solicitado formalmente a la carrera de Historia, por medio de la cátedra de Archivística, que está a nuestro cargo, de replicar esta metodología de investigación. Y se ha conformado ya un grupo de trabajo entre el CIDIS, que es el archivo de la Federación de Mineros, la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y la Cátedra de Archivística de la carrera de Historia, para convocar para el 10 de octubre al taller de Historia del Movimiento Minero de Bolivia, para reconstruir la historia a través del testimonio de sus protagonistas en el periodo comprendido de 1952 a 1985. Con esa buena noticia, nosotros vamos a inscribir, y eso quiero informarle a nuestra directora, vamos a inscribir este proyecto como un proyecto de interacción en nuestra carrera. Muchísimas gracias. Compañeros asistentes a este acto importante que estamos mencionando sobre el libro del movimiento obrero fabril. Quiero saludar al licenciado Luis Oporto, también que al compañero viceministro de Trabajo, y al mismo tiempo saludarles a toda la asistencia que están acá presentes, seguramente los universitarios, los representantes y el pueblo. Para mí, para que ustedes me conozcan
Yo soy Pascual Maidana, obrero proletario fabril. Mis actividades de lucha sindical y política a partir del año 1955, donde yo ingresé a trabajar a la fábrica Said, una fábrica importante, su organización sindical importante, con más de 3.000 trabajadores en las épocas de 60, 65, 70. Era una fábrica muy importante y sus trabajadores también, el sindicato declarado como vanguardia de lucha obrero. En esa circunstancia, muy pocos ya vivimos los dirigentes de esas épocas. Los pocos que actualmente todavía estamos, justamente nos hemos propuesto realizar la historia del movimiento obrero fabril. Muchos dirigentes de esa época han fallecido, como decía el licenciado Oporto, y otros han sido torturados y han fallecido. Otros dirigentes importantes de izquierda han sido eliminados por las dictaduras de esas épocas. Y muy poco nos hemos salvado, que los que estamos actualmente todavía viviendo. En esas condiciones, nosotros, como dirigentes fabriles, nos hemos formado en la clandestinidad. Nos hemos formado como dirigente, como político, porque no había libertad, ustedes conocen. Todas las organizaciones han sido desconocidos, primero con el René Valencia Ortuño, el 4 de noviembre de 1964, cuando derrocó al Paz Tensoro. De ahí comienza la lucha, enfrentamientos con los militares. Los fabriles en esas épocas era primera fuerza en la ciudad, en las ciudades, tanto en La Paz, Oruro, Cochabamba, era la primera fuerza. Los mineros en las minas luchaban, los fabriles en las ciudades. Hemos batallado. Compañeros, es muy largo hacer la historia, pero ustedes van a ir conociendo en el libro toda esta historia que ha mencionado el licenciado Oporto. Sin embargo, sin duda equivocarme. Los años 65, 70, los fabriles hemos hecho varias movilizaciones, resistencia contra los gobiernos de facto, concentraciones. Y me recuerdo, acá deben estar los universitarios tal vez de esa época, del año 65, 70, hemos hecho reuniones, varias reuniones con los universitarios aquí en la universidad, asambleas generales, junto con los universitarios y con los fabriles, me recuerdo exactamente. En esa época
no me recuerdo ya, de la FUL. Había un dirigente o el directorio de la FUL, tenía convicción revolucionaria. Ellos dirigían el movimiento universitario junto con los fabriles. Ahí de la universidad, al salir, en la puerta, ahí, me recuerdo hasta ahora, hacíamos una asamblea inmenso, universitarios y fabriles. Ahí sacábamos medidas de resistencia contra los gobiernos de facto y solidaridad con los conflictos que tenían los fabriles, los mineros. Así hemos luchado junto con los universitarios. Supongo que ahora seguirá lo mismo la universidad, siempre luchando junto al pueblo, junto a la clase obrera. Eso es muy importante, compañeros. También debo recordarles que todos los sectores que existen en el país, es importante realizar historias para que conozca la nueva generación, los jóvenes, que es el futuro del país. Ese es nuestro propósito de nosotros. Nosotros hemos pasado toda esa época de lucha, a partir de 55 hasta 70, hasta 80, hasta que se ha conseguido las libertades democráticas que hoy el pueblo goza. Por eso es importante. Yo quiero hacer mi extensión, más que todo, a la juventud universitaria. Como jóvenes, conozcan la historia y también luchen siempre por el pueblo boliviano. Unidos se puede. Nada es imposible. Por ejemplo, este libro que hemos hecho era difícil, pero no imposible. Hemos realizado. Así deberían realizar otros sectores que tenemos en el país, para que se conozca exactamente lo que era la lucha en el pasado. Y nunca quisiéramos que esa época vuelva. Quisiéramos tener libertades democráticas, vivir tranquilo con nuestra familia. Porque en esas épocas no hemos podido mantener nuestro hogar. ¿Por qué? Porque resulta de que los paramilitares controlaban sus hogares de cada dirigente. Dos paramilitares controlaban su hogar de cada dirigente. A mí me controlaban igual y yo no dormía en la casa. Tenía que irme a otros lugares a dormir. Y me allanaron 2 veces la casa. Detenciones, privación de libertad. Y mis hijos abandonados. Así, los dirigentes de esas épocas hemos sufrido. Y muchos deben saber esa historia. Por eso yo nunca más quisiera que vuelva esas épocas negras del pasado. Qué lindo sería que el pueblo luchemos juntos en defensa de nuestros principios, de nuestra convicción.
luchar juntos al pueblo, porque el enemigo interno, externo, está latente. El enemigo está constantemente vigilándonos a las organizaciones. Estamos controlados. Nosotros esas épocas el 64, 5, 70, 75, el movimiento obrero fabril, proletariado, éramos con esa fuerza que teníamos. Siempre hemos luchado contra el enemigo externo, en este caso contra el imperialismo. Esa ha sido nuestra lucha permanente, porque el enemigo principal es el imperialismo. Yo quiero ser sincero con ustedes. Así el movimiento obrero luchaba, fabriles, mineros, constructores, gráficos. Ese es el sector proletario, porque el país está dividido en 3 sectores, ustedes conocen. El sector proletario, el sector clase media, el sector la burguesía. Entonces, la mayoría somos el sector movimiento obrero y la clase media. Tiene que unirse y luchar contra el capitalismo. Así yo expreso con toda sinceridad. Así hemos luchado nosotros contra el enemigo externo. Entonces, compañeros, yo quiero ser muy sincero con ustedes, porque en este momento, el libro que tenemos, acá por ejemplo, yo les voy a mencionar, acá en el foto, este es un congreso que hemos realizado en la ciudad de Cochabamba, el año 1970. Y acá está el Juan Lechenoquendo, Max Toro, que era dirigente fabril de la cervecería, un revolucionario. Y acá otro dirigente de la fábrica Said. Y aquí Jaime Tordoya, un dirigente revolucionario de Cochabamba. Y aquí este otro, un dirigente fabril, Pedro Humírez, de la fábrica Progreso. Y aquí yo estoy al lado, Pascual Maidana, dirigente de la SAID, del sindicato SAID. Entonces, esta es una foto del año 1970. Así tenemos muchas fotos de esas épocas. Entonces, compañeros, nuestra inquietud ahora, como viejos dirigentes que hemos pasado, es difundir esta historia a la juventud más que todo, a los universitarios, para que no se equivoquen. Es nuestra misión. Por eso se está difundiendo con la colaboración del Ministerio de Trabajo, se está difundiendo ya en todos los departamentos. Y se va a seguir difundiendo. Tal vez todavía se va a tener que realizar otros libros historiales, documentales. En eso vamos a continuar. Es nuestra misión de los dirigentes que hemos pasado, hacer conocer al pueblo todo lo que era el pasado. Eso, en síntesis, eso es lo que puedo expresarles con la verdad y mi pequeño testimonio, compañeros asistentes. Y muchas gracias por esta
por lo que me han escuchado. Buenas noches a los señores concursentes para la presentación de este texto que titula Historia del Movimiento Fabril de Bolivia. Agradecer la presencia del licenciado Luis Oporto, a nuestra autoridad, al compañero viceministro de Trabajo, a la señora directora de la carrera también agradecer por esta linda acogida que nos da. También quiero resaltar y poner en claro que aquí están dos compañeros también, están presentes, don Humberto Pavón de la SAI, que está ahí sentado, lo veo, al compañero Hernán Ariñez Troche, que también está acá presente, compañero Pascual Maidana, y al suscrito Raúl Paco Lobatón, donde también está insertado acá mi testimonio, todo lo que nosotros habíamos hecho en calidad de dirigentes fabriles, ex dirigentes, hoy en el día prácticamente todavía estamos en vida para poder dar y explicarles nuestros testimonios. Faltan aquí muchos dirigentes de esas épocas. Muchos han partido y muchos todavía quedan, y hubiese querido que ellos estén acá presentes para dar también brevemente su testimonio. ¿Quiénes han sido los exdirigentes de esa época? En este texto, que ustedes van a tomarlo muy pronto, están las diferentes facetas de la creación de las fábricas de entonces. Me refiero de los años 60, 70, 80, donde poco a poco han ido ya desapareciendo por culpa del contrabando. Ha sido eliminado semejantes fábricas que en esa época funcionaban. Yo estuve como dirigente en la época del 68, 69, 70, 71, 72 hasta el 80. Muy joven yo había ingresado a la dirigencia sindical. Mis compañeros de base prácticamente no creían que yo tan joven iba a dirigir la dirección sindical. Teníamos reuniones, teníamos eventos en esas épocas, pero yo, con una breve preparación que estuve en la actividad sindical, me puse al frente. No tuve miedo, pero salí adelante. Compañeros, pueden aquí corroborar quizás si estuviesen presentes algunos excompañeros, que muchos también partieron y muchos viven. Yo los veo en el día, muchos que caminan todavía con dificultad, pero yo los miro, les digo, estos son los grandes exdirigentes, dirigentes que han brillado en esa época, señores oyentes, compañeros. Quisiera relatarles mucho, hablar mucho de esa época. El 71, 72, casi entrando al 72, el gobierno de Banzer ha abolido prácticamente toda actividad sindical. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Banzer? A través de su Ministerio de Trabajo, nombra coordinadores laborales, donde yo, de la fábrica donde yo estaba representando Textas, me eligen como coordinador laboral. El 71, 72, 73. Uno, compañero, usted me va a corroborar. A mí me decían y nos decían a todos los coordinadores laborales de diferentes fábricas que nosotros éramos los agentes de gobierno,
que teníamos un sueldo, pero eso era mentira. Nosotros como coordinadores laborales no habíamos recibido un centavo, compañeros. Todo era, creo, al honor. Pero sí teníamos nuestro salario semanal. Hoy en el día creo que se paga mensual. Un salario semanal que yo percibía. Tampoco era y se ha puesto en práctica el fuero sindical. ¿Sí o no, compañero viceministro? No gozábamos prácticamente del fuero sindical. Entonces muchos dirigentes de esa época prácticamente se hacían modos para representar a las reuniones, conferencias, eventos, seminarios, como brevemente ha explicado el compañero Pascual Maidana. Es muy largo esa parte, compañeros, muy largo. Pero yo quisiera que a través de este texto, los invito, están las diferentes facetas de la actividad y del movimiento fabril en Bolivia. Léanlo, yo los invito a que lean este texto, que es muy hermoso, y yo sé que ustedes van a poder escudriñar los diferentes puntos, las diferentes actividades que cada movimiento fabril ha representado en su momento. Agradezco al licenciado Luis Oporto y al compañero viceministro por acompañarnos en esta hermosa tarde en la presentación de este hermoso texto, que lo van a leer muy pronto ustedes, y los invito a que lean en sus casas. Nosotros, los ex dirigentes, siempre vamos a estar activando quizás muchas cosas. Habíamos pedido una solicitud de audiencia al compañero vicepresidente del Estado Plurinacional para que nos reciba y podamos también explicar, enfocar nuestras inquietudes, nuestra forma de pensar, hacer conocer nuestro punto de vista. Ojalá nos acepte esa invitación muy pronto, y allí estaremos también nosotros con todos los compañeros, estar allí reunidos con el compañero vicepresidente del Estado Plurinacional. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y véanlo, léanlo, este hermoso texto, donde van a poder ver y leer muchas cosas que tiene en su contenido. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Quiero empezar saludando al compañero Luis Oporto, director del Archivo Histórico de la Asamblea Nacional Plurinacional. También quiero hacer llegar un saludo a la directora Beatriz de la carrera de Historia. También al mismo tiempo hacer un saludo cordial al compañero Pascual Maidana, que se ha dirigido a ustedes, al compañero Humberto Pavón, que está ya sentado, al compañero Hernán Ariñez y aquí al compañero Raúl Paco Lobatón. Y también un saludo cordial a algunos compañeros fabriles que están ahí atrás, y también saludarles a todos ustedes, compañeras y compañeros que están acá presentes. En realidad me orgullece, compañeras, estar acá. Tenía que estar presente el señor ministro de Trabajo por una tarea que solo ha presentado, no podía estar, pero me ha pedido que esté presente acá en esta presentación del libro. Y justamente quiero aprovechar este momento porque yo también soy un trabajador fabril, un ex trabajador fabril, ¿no? Y en realidad yo creo, compañeros, de que hay veces pienso que la vida es muy irónica. De aquellos que han luchado en las minas, hay muchos escritores que han escrito muchos libros, en especial de las masacres que hubo en los diferentes centros mineros. Tal vez aquí debe haber algún compañero o algún nieto que debe ser de algún compañero minero. Y también debe haber algunos nietos de los trabajadores fabriles, también de los hermanos campesinos.
De los compañeros campesinos, de la misma manera, hay muchos autores que realmente han escrito muchísimos libros, entre ellos el que se destaca es de Fausto Reinaga. Pero siendo los de la vanguardia revolucionaria en la ciudad, no hay quien ha escrito un libro. De aquellos que realmente han ofrendado muchas vidas en las ciudades, como es el sector fabril, no hay un libro, no hay un autor que haya escrito. Y por eso yo creo que, y agradezco a la vez a la carrera de Historia y esa inquietud que ha tenido aquí el licenciado Porto, por hacer realmente relieve mediante este libro esta historia del movimiento fabril. Hablar del movimiento fabril, compañeros, es justamente hablar de una lucha tremenda en las ciudades. Podemos recordar los hechos históricos que han pasado en el año 50 en Villa Victoria y Purapura. Esa masacre tremenda que ha dado el gobierno de Mamerto y Relagoita, que en ese momento lo han llamado el Mamertazo. Hechos que en donde realmente han tenido de sangre esa zona, y por eso lo llamaban en esa época Villa Balazos, porque realmente era un hecho tremendamente donde muchos fabriles han ofrendado sus vidas. Y así podemos ir enumerando los hechos. También la del año 52, justamente cuando era la revolución, igual también han tomado parte los trabajadores fabriles. Eran parte de los movimientos que realmente han ofrendado sus vidas y han logrado que esta revolución pueda ir adelante y que realmente se pueda derrotar a las rosca minera de ese entonces. Y por ello, compañeros, también podemos enumerar el sacrificio, ese pundonor que han tenido los ex dirigentes de soportar semejantes hechos de barbarie de aquellos gobiernos militares, como decía el compañero Maidana, empezando desde el gobierno de Barrientos, yendo por el gobierno de Banzer, de García Mesa, compañeros donde realmente las actividades sindicales eran totalmente restringidas. No había un momento donde realmente las organizaciones sindicales fabriles podían hacer actividad. Todo era persecución, todo era seguimiento a los dirigentes. Por eso sacaban normas que realmente iban a restringir la actividad sindical. No había una norma que favorezca al dirigente sindical, porque eso hace ver también, compañeros, de que realmente los gobiernos de ese entonces no querían que realmente los dirigentes sindicales luchen por sus derechos, sino más bien esos gobiernos preferían que las empresas de ese entonces opriman a los trabajadores. Y por ello yo creo, compañeros, ustedes mediante este libro van a conocer toda esa historia que han vivido los trabajadores fabriles. Y por ello que a partir de 1980, cuando el 82 se recupera la democracia, el 10 de octubre, que estamos casi a un mes de ello, de poder recordar ese hecho tan histórico para el país, que también lastimosamente estamos un poco enfrentados, porque hay algunos que realmente que estaban en esa época, en la otra acera, nos dicen que son defensores de la democracia, y en este lado están los verdaderos, los campesinos, los obreros, los mineros, aquellos que realmente lucharon, también están diciendo que son los que realmente han peleado para realmente que vuelva la democracia a este país. Entonces son hechos, compañeros, que nos debe llegar a tocar y a tomar conciencia. Y yo hubiera querido que en este libro también se toque los hechos de lo que ha pasado del 1985 para adelante. Lastimosamente solamente es la historia de 1950 al 80, porque también los hechos históricos que ha pasado del 85 adelante durante el modelo neoliberal también han sido tremendos, especialmente para el sector fabril, donde realmente con el 21060 y el artículo 55, miles y miles de trabajadores fabriles han sido echados a la calle. Muchos de ellos hay veces sin cobrar por lo menos beneficio social. Por lo menos al sector fabril, al sector minero, se le ha ofrecido el 1000 por año que les han dado para sacarle de las minas, pero al sector fabril no. Ha sido el sector más total golpeado por este modelo neoliberal. Y por ello, durante
todo el ciclo del sector neoliberal, el sector fabril nunca ha podido percibir un aumento salarial, porque la norma que dictaban los gobiernos de ese momento decían que el aumento salarial debía ser mediante una negociación obrero-patronal. Y el patrón siempre le decía al trabajador que no había ganancia y por tanto no debería haber aumento salarial. Y si los trabajadores se levantaban para lograr algo, el empresario les decía: bueno, si ustedes quieren aumento salarial, yo mañana mismo despido 10 trabajadores, vayan a su asamblea y digan qué es lo que quieren, aumento salarial o despido de sus compañeros. A semejante amenaza preferían no tener ni aumento salarial a los trabajadores. Entonces son hechos que realmente han pasado en el sector fabril, y por ello yo creo que este libro es muy importante, ustedes como jóvenes lo puedan conocer, porque hay un dicho que dice: la historia es como el aire, es bueno tenerlo conocimiento, tenerlo dentro, para luego no tener equivocaciones para lo posterior, porque durante la vida histórica de los trabajadores fabriles, desde los años 40, 30, 50, 60, 70, se han cometido algunos errores, pero errores no porque realmente los dirigentes querían, errores porque los dirigentes no tenían esa formación, ese conocimiento que ahora tienen algunos dirigentes. Los dirigentes de ese momento eran autodidactas, eran dirigentes que realmente a todo lo que ellos se formaban, estudiaban de escondidas, ellos sí prevalecían en el beneficio de sus demás compañeros. No prevalecía la familia para ellos, como acaba de decir el compañero Maidana. Ellos luchaban por sus compañeros de trabajo, por sus compañeros que realmente ellos creían que deberían tener mejores condiciones de vida. Pero hoy en día la diferencia es distinta. Ellos, por eso, si ustedes leen algunos libros de tanto del sector minero, leen del sector campesino, todos estos hechos han ofrendado sus vidas. Han quedado muchas mujeres viudas, hijos desparramados de aquí para allá. ¿Por qué? Por solo el hecho de que el padre tenía una convicción de luchar por sus demás compañeros y ofrendar su vida. Por eso había un dicho que decía un minero: el minero cuando era dirigente ya se despedía de su familia, porque al concluir su gestión no sabía si iba a volver a casa o no. Hasta ese extremo se llegaba esa convicción, esa formación de esos dirigentes de antes. Y por ello yo creo que es bueno recalcar estos hechos para que realmente ustedes como jóvenes puedan valorar ese sacrificio. Porque hoy lo que realmente sus padres o ustedes cuando lleguen a trabajar en alguna institución, sea privada o estatal, hay muchos beneficios que el trabajador se beneficia. Pero eso ha sido gracias a estas luchas que han hecho estos trabajadores, ya sean mineros, campesinos, fabriles, magisterio, gráficos, todos ellos. ¿Para qué? Para que realmente hoy en día sus nietos o sus bisnietos que estamos viviendo esta realidad, lo estemos gozando. Por ello yo creo que el único agradecimiento que debemos tener con nuestros mayores es solamente recordar por qué ellos han luchado tanto y realmente esa lucha que ellos han tenido no han podido por lo menos vivirlo un día por lo menos por lo cual ellos han luchado. Y por ello yo quiero agradecer aquí al compañero Porto y también a los compañeros de la carrera de Archivo y de Historia que han podido recolectar este testimonio de los diferentes dirigentes que realmente han hecho conocer y están escritos en este libro. Y por ello yo creo que este libro debería ser solamente un principio para que realmente no solamente el sector fabril, sino que otros sectores también puedan hacer de la misma manera y hacer conocer. Porque hablar de la historia del movimiento sindical boliviano es muy amplio y al ser amplio muy doloroso. Por eso hay un dicho que dice: la historia del movimiento sindical boliviano está escrito con sangre, y eso es una verdad. Los compañeros que han vivido antes, los que han vivido los años 60, 70, 80, ellos lo saben, porque no era fácil andar tranquilo ni en las ciudades.
Vivir con semejante, solamente hablar del 80, vivir con semejante amenaza, que te digan que vas a caminar con el testamento bajo el brazo, ¿será que podías hablar? ¿Será que podías andar toda la noche libremente como hoy lo hacen? Realmente eran épocas difíciles, épocas donde realmente que el ser humano, que los bolivianos no podíamos ni por lo menos caminar ni hasta las 12 de la noche, ni 11 de la noche, menos andar 2 o 3 personas, porque eso ya era delito. Pero hoy estamos viviendo una libertad, una democracia tremenda. Pero compañeros, esto que estamos viviendo hoy en día, esta democracia que estamos disfrutando, no tiene que ser para solamente cierto tiempo, sino que tiene que ser para mucho tiempo. Pero eso todo va a depender de ustedes, porque ustedes son los herederos de esas luchas, de esa democracia que han dejado sus padres y sus abuelos. Por ello, al terminar, compañeros, quiero agradecer a todos ustedes por participar de esta presentación de este libro, y más que todo hacerlo en este salón que tiene mucha historia, y más que todo que lleva de un hombre que ha luchado mucho por los bolivianos, como es Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y por ello quiero dar por terminado esta pequeña presentación de este libro, y espero que les sirva de mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El maestro Luis Oporto y los compañeros de mesa recibirán 3 preguntas, por favor, si ustedes desean hacerlas. Bueno, los que quieran hacer las preguntas. De todas maneras, agradecemos a todos los asistentes, a los compañeros dirigentes, maestro Luis Oporto, viceministro, y especialmente al maestrante Miguel Caspa, que está registrando todas las conferencias que organiza la carrera. Si hay alguien que quisiera hacer una pregunta, aquí está el micrófono. Están preocupados por el libro, sí. Creo que eso era. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad.